niño abandonado en un bosque, un asesino que me rodeaba en la oscuridad, una historia de muerte, soledad y venganza. Hoy te contaré la escalofriante historia de Alexander, el hombre que convirtió el bosque en su hogar y la casa en su forma de vida. El Búho Nival, así se llama la cárcel más severa de Rusia. Aquí están los presos más peligrosos del país: violadores, asesinos, pedófilos, los que tienen la cadena perpetua y nunca más saldrán de ahí. Allí, alejado de la civilización y de las ciudades, donde la mayor parte del tiempo el frío llega hasta menos 40 grados, está Alexander. Alexander nació en 1980 en un pequeño pueblo de Rusia. Al lado de su casa había un bosque que luego se convirtió en su hogar. Cuando Alexander tenía 2 años, sus padres se divorciaron. Su padre los dejó porque ya no aguantaba más. Su madre era alcohólica, salía a menudo, casi no estaba en casa y a veces robaba dinero y comida de su propia casa. Un tiempo después, ella se casó otra vez y tuvo 3 hijas, pero su actitud no cambió y se divorció otra vez. Ella se volvió agresiva e histérica. Empezó a gritar y echarle la culpa a los niños, sobre todo a Alexander. Cuando la madre no estaba en casa, él cuidaba de sus hermanas. A menudo se quedaban sin comida, entonces Alexander desde pequeño aprendió a pescar en el río al lado de casa y recoger las frutas del bosque. Cuando la madre volvía y empezaba a gritarle otra vez, él se escondía en el bosque y allí construyó una pequeña cabaña para sí mismo. Sin un futuro claro y con hambre constante, a los 10 años comenzó a robar para sobrevivir. Era un chico listo, le gustaba la literatura, pero con 14 años dejó el colegio. Se fugó de casa para vivir en el bosque. Antes de pasar a hablar sobre el caso de hoy, me gustaría explicar las 3 teorías básicas súper rápido de por qué tenemos instintos como animales, por qué reaccionamos de tal manera y qué es lo que llevamos dentro antes de socializarnos, de aprender la ética, cómo vivir en la sociedad y quiénes somos de verdad. Pues la primera teoría que voy a explicar es de Charles Darwin. Se basa en el instinto de supervivencia. Entonces, Charles Darwin, en su teoría de la evolución, explicó que todas las especies han evolucionado a través de la selección natural. Es decir, aquellos individuos con rasgos que aumentan sus probabilidades de sobrevivir y reproducirse son los que transmiten sus genes a las siguientes generaciones. En humanos, este instinto de supervivencia se transmite en 3 conceptos. Primero, competencia por recursos, es decir, comida, territorio, pareja. Segundo, son conductas agresivas que en nuestros ancestros podían haber sido claves para defenderse. Y por último, instinto de protección de uno mismo, de su familia o de su grupo. Desde esta perspectiva, la agresión no es algo aprendido, sino parte de nuestra biología. Aunque hoy vivimos en sociedades organizadas, nuestro cerebro sigue programado para actuar ante amenazas de formas que podrían haber sido útiles en la prehistoria. La siguiente teoría de la que voy a hablar es de Freud. Él propuso que la mente humana se divide en 3 partes: el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte más primitiva de nuestra mente. Son nuestros deseos, nuestros instintos, incluyendo la agresión y el placer. El yo es el mediador entre el ello y la realidad, que busca satisfacer nuestras necesidades sin consecuencias negativas. Y el superyo se encarga de la moral y la ética.
de saber distinguir entre el bien y el mal y poder adaptarnos a la sociedad, la cultura y seguir las normas. Entonces, según Freud, la agresión está en la parte más primitiva, que es el ello, porque la agresión es la parte natural, que parte de nuestra biología. Sin embargo, el superyo lo deprime a través de la ética, las normas, la cultura. Y el yo, entonces, busca el equilibrio entre los dos para poder satisfacer las necesidades que tenemos, pero de manera adecuada. Esto explicaría que, aunque todos tenemos nuestros instintos e impulsos, no todos actuamos de la misma manera y no todos llevamos a cabo la conducta agresiva. Y bueno, la tercera teoría de la que voy a hablar se basa en la historia, que antes la civilización no existía y la violencia era una herramienta de poder. Antes de la existencia de las leyes y la estructura social compleja, los humanos vivían en sociedades cazadoras. En este contexto, la violencia era algo normal para resolver los conflictos. El líder solía ser el más fuerte, más poderoso, lo que implicaba dominar o eliminar a sus oponentes. Y la moral y la ética, como la entendemos hoy, no existía como tal. La justicia dependía de la fuerza y la supervivencia. A medida que las civilizaciones avanzaron, empezaron a aparecer las reglas sociales, las normas que empezaron a controlar la agresión humana, de tal manera que creaban castigos para la violencia extrema. Sin embargo, los instintos básicos nunca desaparecieron, solo fueron canalizados de otras maneras. Por ejemplo, a través de guerras, competencias, deporte o incluso la violencia psicológica. Vivir en el bosque no era nada fácil. Sobrevivir comiendo setas y a veces los pescados del río no era lo suficiente para el organismo de un chico joven en pleno crecimiento. Además, cuando llegaba el invierno, él tenía que buscar un refugio, pero la opción de volver a casa no era la solución. Volver a escuchar los gritos, ver a la madre alcohólica, sentirse culpable e impotente. Así un día, a los 16 años, su destino dio un giro macabro. En una fría noche de otoño, Alexander salió del bosque en busca de refugio y comida. Se coló en un gallinero, pero la dueña, una anciana, lo descubrió. Bien, antes de pasar a hablar sobre su vida adulta, ¿os habéis fijado si he mencionado alguna conducta o comportamiento delincuente o criminal o que sea inapropiado a nivel de sociedad? No, ¿verdad? Vale, bueno, si analizamos su vida infantil y de adolescencia, según la triada oscura o la triada de McDonald, existen 3 factores que podrían predecir la conducta delictiva en el futuro. Esta teoría se cuestiona hoy en día, pero es verdad que en algunos casos de los criminales que se conocen en todo el mundo, estos factores sí que estaban presentes en la infancia o adolescencia. Bien, los 3 factores que engloba esta teoría son enuresis nocturna, es decir, mojar la cama mientras un niño o una niña duerme por la noche cuando ya haya superado la edad, cuando lo normal sería pues no hacerlo en la cama y saber controlar sus necesidades orgánicas. Claro, no hablamos de alguna enfermedad a nivel orgánico o algún trastorno que podría incluir este factor. Bueno, primer factor, entonces, enuresis nocturna. Segundo, la tendencia a piromanía, es decir, querer prender fuego a algún objeto valioso, que también puede ser algo grande o algo pequeño como una casa o un juguete, por ejemplo. Y bueno, el tercer factor sería la crueldad hacia los animales, es decir, querer
hacer daño a los animales, disfrutar de esto, que por ejemplo esto también es un factor muy importante que podría ser incluso alarmante. Entonces, según esta teoría y estos tres factores, Alexander no había presentado ninguno de ellos. Claro, sin embargo, habían factores que sí que eran un poco alarmantes y que podrían influir en la posible conducta delincuente en el futuro, como por ejemplo el abandono, la madre ausente o la madre que consumía alcohol y, bueno, ausencia de la figura paterna. Pero, sin embargo, si analizamos la conducta infantil de Alexander, podemos ver que él nunca presentó ninguna necesidad o deseo de hacer daño a alguien, sino al revés, él intentaba ayudar a sus hermanas, por ejemplo. Cuando no había comida en casa, él buscaba ayudar y buscaba los recursos para sobrevivir. Siempre su objetivo era sobrevivir. Por eso también se fugó de casa y dejó el colegio, porque siendo un niño pequeño, él no sabía defenderse y no soportaba pues la conducta de su madre, la que siempre pues estaba borracha, le gritaba y le echaba la culpa. ¿Quién ¿Qué eres? haces aquí? Es tu culpa que Eres haces. malo, eres un Te chico odio. muy malo. Vete de aquí. Los flashbacks, los recuerdos traumáticos, experiencias traumáticas, revivirlas y volver ahí como si estuvieras ahí. Todo esto ocurre cuando una persona se encuentra en una situación parecida al trauma. Su cerebro manda la señal de posible amenaza y que hay que defenderse para no pasar por el trauma que ya haya vivido en el pasado. Esto es lo que pasó en este momento en este gallinero. Cuando la anciana empezó a gritarle y echarle la culpa, él por un momento volvió a su infancia cuando la madre hacía lo mismo y su cerebro le mandó la señal de posible amenaza. Entonces decidió defenderse. Y ahí, con 16 años, surgió su primer crimen. Fue arrestado en el momento y pasó casi 9 años en la prisión. A los 25 años salió de la cárcel. Volvió a su pueblo, pero nadie lo estaba esperando. Entonces volvió a su bosque y se instaló en la pequeña cabaña que construyó para él cuando era niño. Pero él no podía vivir así, necesitaba comida, refugio y dinero para comprar tabaco. Entonces empezó a entrar en pequeñas casas de los ancianos. Y si el dueño o la dueña de casa lo descubría, él los mataba. Cuando la policía lo capturó, él no lo negaba y describió con detalles cada uno de sus crímenes. Pero cuando le preguntaron por qué lo hizo, no supo qué decir. La historia de Alexander nos lleva a cuestionar el tema tan antiguo como la humanidad misma. ¿El asesino se nace o se hace? La respuesta no es tan sencilla, pero lo que todos sabemos es que los seres humanos nacemos con ciertos instintos primitivos, como la agresividad, la protección y la supervivencia. Estas respuestas naturales han sido claves para la evolución, pero su expresión depende de múltiples factores. Desde la infancia aprendemos a regular nuestros impulsos a través de la educación, el afecto y las normas sociales. Sin embargo, cuando alguien crece en un entorno violento, hostil, carente de estabilidad emocional, estos instintos pueden desbordarse. En lugar de ser regulados por la razón, la ética y la moral, estos instintos pueden transformarse en los mecanismos extremos de defensa. La agresión deja de ser solo un instinto natural, sino se convierte en una herramienta de supervivencia. Así, no es que una persona nazca asesino, sino dependiendo de algunas circunstancias ambientales, del entorno, de la sociedad y de la familia, la persona puede sacar su lado más primitivo.
En el caso de Alexander, su historia nos muestra cómo algunos factores biológicos, ambientales, familiares, pueden llevar a alguien al límite, hasta el punto de cruzar la línea entre la razón y el instinto más brutal. ¿Qué opinas tú de este caso? ¿Y qué opinas tú sobre la pregunta si el asesino se nace o se hace? Deja en comentarios qué te ha parecido este caso y lo que opinas tú. Chao, nos vemos en el siguiente caso.